Hemos comenzado una serie que he titulado Cambiando el Chip y terminamos la parte, digamos, que tiene que ver con lo personal, cambiar el chip a nivel personal. Pero quiero seguir tocando aspectos en los que debemos cambiar el chip. Y hoy quiero hablar de cambiar el chip de la iglesia, cambiando el chip de la iglesia. Bien, desde hace un tiempo ya, y particularmente durante este último tiempo, Susana y yo nos hemos puesto de acuerdo a orar en nuestro tiempo personal de oración como un punto crucial por la dirección específica del Señor en cuanto a invertir y enfocar el tiempo que nos resta en nuestras vidas, donde y en aquello que produzca el mayor fruto posible para su reino. Según los estudiosos, esta edad es la mejor debido a la experiencia, la madurez y la sabiduría adquirida por el paso de los años. Claro, esto sucede cuando verdaderamente se han vivido en y para el Señor. Y así creo que los hemos vivido. Justamente por eso necesitamos esa dirección de su parte más afinada y específica que nunca. ¿Para qué? Para hacer únicamente su voluntad perfecta. Lo que Él diga y no otras cosas que aunque puedan ser buenas o parecer buenas, no vienen del Señor, vienen a veces del afán, vienen a veces de las circunstancias, etc. Y como ese es su origen, no producen el fruto adecuado, el fruto correcto, sencillamente son infructíferas, desgastantes. Y a estas alturas, mis amados, yo no creo que nos podamos dar ese lujo, ni a nivel personal, ni mucho menos como iglesia. El domingo 7 de junio, la apóstol Marcela nos pidió a todos los miembros del equipo apostólico, que escribiéramos nuestras conclusiones de lo recibido de parte de Dios durante el ayuno de primicias que tuvimos en mayo, y lo que Dios nos hubiera mostrado la semana siguiente, la semana posterior. Yo simplemente respondí que lo que Dios había puesto en nuestro corazón fue la urgencia de cambiar el chip. Es decir, renovar nuestra mente, romper paradigmas, tanto a nivel personal como a nivel iglesia, para esta nueva era, porque es una nueva era en la que hemos entrado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo hacemos eso? Mediante un mayor nivel de intimidad con el Señor, para recibir de Él, valga la redundancia, un nivel mayor de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y su palabra. De hecho, como ustedes han podido darse cuenta, y ya comenté al comienzo, inicié una serie de enseñanzas que titulé Cambiando el Chip, o dicho de otra manera, la importancia de renovar nuestra mente en varios aspectos, que como les dije, ha cubierto el tema básicamente hasta ahora a nivel personal. Después de que el apóstol Marcela, continuando con lo que les conté, nos pidió esto, el lunes siguiente a ese día, haciendo mi tiempo a solas con Dios, en un libro que es un devocional, un clásico de Oswald Chambers llamado En pos de lo supremo, que yo uso a menudo en mis tiempos de oración, el tema correspondiente a ese día era: ¿y ahora qué sigue? Qué diosidencia, ¿no? ¿Ahora qué sigue? Por esa razón, ahorita quiero compartirles un poco acerca de mi tiempo a solas con Dios, cuando usted está devocional, algunas cosas que el Señor me habló a mí, y estoy seguro que al menos algo hay aquí para todos nosotros. Así que decía así, junio 8, ¿y ahora qué sigue? Y empezaba con un texto que es Juan 13, 17. Dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y continúa diciendo, decídete a saber más que otras personas. Cuando leí esto, esta ya es lo que yo sentí, no se refiere a tener mayor conocimiento intelectual o teológico, sino a intimar con el Señor para conocerle más, como le respondía el apóstol Marcelo, un mayor nivel de intimidad para recibir revelación, sabiduría, etc., en el conocimiento de Él y su palabra, es decir, su voluntad específica, puntual para hoy, y hacerlo, porque aquí al final del versículo termina diciendo, si las hiciereis. El devocional continúa diciendo, si tú mismo no cortas las amarras que te atan al muelle, Dios tendrá que romperlas por medio de una tempestad que te enviará mar adentro. Echa todo sobre Dios como un barco se lanza al agua. Sal sobre la gran oleada, agitada de su propósito, y tus ojos se abrirán. Si crees en Jesús, no deberías pasar tu tiempo en las aguas tranquilas del puerto, lleno de gozo, pero siempre anclado.
Debes salir del puerto hacia las grandes profundidades de Dios y empezar a conocer por ti mismo, es decir, comenzar a tener discernimiento espiritual. Yo me preguntaba, ¿no? Y pregunto para todo, ¿cuánto hace que estás quieto en tu zona de confort, haciendo lo que sabes hacer, a la manera que lo sabes hacer, que a veces es tu manera y por esa razón te has hecho sordo a su dirección? Es un buen tema en que yo reflexionaba en ese momento. Este hombre usa una frase allí que dice, cuando haces lo que sabes que debes hacer, de inmediato sabes más. Voy a repetirla porque es muy profunda. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, de inmediato sabes más. Dice, examina dónde empezó tu pereza y pérdida de interés espiritual y descubrirás que todo se remonta a un punto donde sabía lo que debías hacer, pero no lo hiciste porque al parecer no existía una necesidad inmediata de hacerlo. Yo me pregunto, ¿dónde empezó esto? ¿Dónde empezó esto? Y cada uno de nosotros, yo pienso que debería hacerse esta reflexión. ¿En qué momento me conformé? ¿En qué momento perdí el interés por navegar mar adentro, por entrar en profundidades? Y continúa el autor diciendo, y entonces ahora a causa de eso no tienes percepción ni discernimiento, y en un momento de crisis te perturbas espiritualmente en lugar de estar tranquilo, sereno. Es peligroso, dice él, negarse a aprender y avanzar en el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Digo yo, el de Dios. Añade, la falsificación de la obediencia es un estado de ánimo en el cual fabricas unas situaciones para sacrificarte y tu fervor y entusiasmo se confunden con discernimiento. Yo digo, ¿verdad? Examinémonos, es en serio. Examinémonos. Resulta más fácil sacrificarte que cumplir tu destino espiritual, enunciado en Romanos 12, 1 y 2. Bueno, cuando vi este pasaje, mi corazón saltó, porque dije, Señor, es una confirmación de tu dirección. Romanos 12, 1 y 2, lo quiero leerlo para que veamos de qué se trata, o recordemos más bien. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar, según el diccionario de la lengua española, es confirmar la veracidad o la exactitud de algo. Es decir, es saber con certeza cuál es la voluntad de Dios específica para mí ahora. Esto relacionado obviamente con la renovación de nuestra mente. El autor continúa diciendo, es muchísimo mejor que cumplas el propósito de Dios para tu vida mediante el discernimiento de su voluntad que realizar grandes actos de abnegación. Y cita 1 Samuel 5:22. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que un sacrificio. Uno podría decir, Señor, es que yo te sirvo incondicionalmente en la iglesia. Voy cada domingo, es mi sacrificio para ti. Es mi manera de servirte. Es la manera que sé hacerlo. Lo hago a mi manera. Yo estoy bien así. Yo estoy cómodo en las aguas tranquilas del templo. Y no me pidas que suelte las amarras y me meta en aguas profundas más adentro. Otra advertencia interesante que hace este hombre allí en el devocional es, cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste. Cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido. Eso es una paráfrasis como de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es la verdad? Lo bueno de Dios es el peor enemigo de lo mejor de Dios o de lo excelente de Dios. Que de paso les digo, no siempre lo mejor de Dios o lo excelente de Dios es lo más cómodo para uno. De hecho,
Muchas veces suele ser todo lo contrario, es muy incómodo. ¿Por qué? Básicamente porque no es a mi manera y no tengo el control. No me queda otra que abandonarme y confiar en Él. Juan 7:17 dice algo también tremendo. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Me interesa que nos enfoquemos en esa primera frase. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Qué hay detrás aquí? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Yo noté lo siguiente. Dios le va a revelar su voluntad específica solamente a aquel que esté dispuesto a hacerla sin importar el costo. Es decir, no te la va a revelar si Él, que lo sabe todo, conoce que lo tuyo es curiosidad y no dirección de esa voluntad para hacerla. Es decir, quieres conocer, pero no, en realidad no la vas a hacer. Ok, hasta aquí el devocional. Entrando ya en nuestro tema, propiamente, según Romanos 12:2, que lo acabamos de ver, la renovación de la mente es muy importante para conocer y confirmar la voluntad de Dios. Pero vamos a mirar un aspecto muy importante dentro de nuestro tema. Y ese aspecto es la relación de la renovación de la mente y el arrepentimiento. La relación de la renovación de la mente y el arrepentimiento. Empezamos por una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Hechos 17, 30 y 31 habla de arrepentimiento. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí dice que se arrepientan. Bueno, la palabra griega usada o traducida aquí como arrepentimiento o arrepentirse, que se arrepientan, es metanoeo, que significa un cambio en la mente. Cambiar la mente de alguien para algo mejor. También obviamente significa aborrecimiento profundo de los pecados pasados. Veamos ahora otro texto importante para establecer también una diferencia muy importante. Mateo 27:3. Es un pasaje que se refiere a Judas. Y Mateo 27:3 dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. La palabra griega traducida aquí al español como arrepentido no es metanoeo, es metamelomai, que en realidad lo que quiere decir es remordimiento, sentirse mal emocionalmente. Y eso fue lo que experimentó Judas, solo remordimiento. Y tan es así, fue hasta el punto del remordimiento que terminó suicidándose, como ustedes lo saben bien y lo pueden leer en la palabra. Es más o menos así, algo así como lo que un ladrón recién cogido con las manos en la masa expresa, ¿no? ¿Cómo se ve un ladrón recién cogido? Se ve mal, ¿no? Se ve triste. La pregunta es, ¿está arrepentido por lo que hizo? No. Él está mal porque lo agarraron, por lo que está viviendo en ese momento. Pero como decimos popularmente en Colombia, denle papaya, que traducido en español es, denle la oportunidad, descuídense y verán que la vuelve a hacer. A veces confundimos, mis hermanos, arrepentimiento, metanoeo, con remordimiento, metamelomai. Este cuadro que les voy a mostrar nos ilustra las diferencias. En el lado izquierdo está arrepentimiento, igual metanoeo, y en el lado derecho está remordimiento, metamelonai. Arrepentimiento, la primera parte dice, es un cambio por decisión o una decisión de cambio. En remordimiento dice, es un cambio puramente emocional, emotivo, almático, es por el momento. En el lado de arrepentimiento hace referencia a la vida completa. En el lado del remordimiento hace referencia a ciertas cosas particulares, a pedacitos de la vida. El arrepentimiento, como dice en ese lado del cuadro, es profundo, mientras que el remordimiento, metamelomai, es superficial. En resumen,
Arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de actitud, de comportamiento. Entonces podemos decir que renovar nuestra mente de alguna manera es arrepentimiento. Espero que estemos de acuerdo en esto. Hay un siguiente punto que nos da aún más luz al respecto. Y este punto trata con las áreas del arrepentimiento. Hay 3 áreas básicas de arrepentimiento. En primer lugar tenemos el arrepentimiento de pecados. ¿De qué se trata? Pues se trata de volvernos a Dios y dejar aquellas cosas en las que estamos caminando por fuera de su voluntad, por fuera de su santidad más bien. Es obvio que yo necesito un cambio de mente respecto a esas cosas. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es casi que una operación combinada. ¿Por qué lo digo? Depende del hombre, pero también en alguna manera depende de Dios, más bien involucra a Dios. Veamos un ejemplo. Si a un hombre que está en medio de un desierto le llevan un galón de agua, está muerto de sed, le llevan un galón de agua, la parte que le corresponde, su responsabilidad para vivir es usar esa agua, tomársela. Pero él no puede decir que gracias a que él se tomó el agua fue que salvó su vida, sino que hay otra parte que entra a jugar allí. ¿Quién se la trajo? ¿Verdad? ¿Quién le llevó el agua? Porque esa parte es importante. Bien, de Dios son los tiempos. Y uno tiene que estar muy atento a lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Verdad? Dios ya hizo su parte y en muchas partes hace su parte. No es tratar de acomodar a Dios a mi tiempo, sino cuando yo quiera, sino acomodarme al tiempo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios da el momento y la oportunidad de arrepentimiento. Porque también hay tiempos en que es demasiado tarde para arrepentirse, ¿no? Es como se dice popularmente, ya no es tiempo de llorar. Pero entonces un primer de arrepentimiento es arrepentimiento de pecados, una primera área de arrepentimiento. Veamos una segunda área, se llama el arrepentimiento de obras muertas, de la que habla Hebreos 6, 1. Hebreos 6, 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué son obras muertas? Bueno, obras muertas son todas aquellas cosas que son hechas sin Dios, aparte de Dios o independientemente de Dios. Esas cosas, todo lo que hacemos así, independiente de Dios y aparte, son pecados. Pero una vez confesados, son obras muertas. ¿Por qué? Porque no producen vida, no sirven de nada. Pueden ser buenas, porque aquí no dice que se arrepientan de obras malas, sino de obras muertas. Obras muertas son obras que no tienen valor y no van a lograr nada sencillamente por una razón, porque no vienen de Dios. Y hay cosas buenas a los ojos de los hombres que producen muerte. Ahora, no estamos diciendo que la posición en Dios se consiga a través de las obras que una persona haga. La posición en Dios no se consigue a través de las obras que nadie haga. Lo que pasa es que dada una posición, partiendo de una posición, yo sí puedo hacer obras dignas de esa posición, de mi posición, pero no es lo mismo. La Biblia nos da un ejemplo. Había un hombre llamado Cornelio, que evidentemente hacía muy buenas obras, tan buenas que hasta Dios se acordó de él y le mandó un ángel, a un hombre que ni cristiano era. Y el ángel llega y le dice: Cornelio, yo sé tu nombre, yo sé quién eres, tus oraciones y tus ofrendas han subido en memoria delante de Dios. Y uno esperaría que ese ángel continuara diciendo: bueno, Cornelio, usted es una maravilla. Pero no. Lo que el ángel le dice es lo siguiente: a causa de ello, estoy aquí para decirte esto. Envía hombres a la ciudad de Jope para que busquen a un hombre llamado Simón y lo hagan venir. El ángel le está diciendo: todo lo que haces es bueno, pero eso no te alcanza. Tienes que oír otras cosas diferentes, saber otras cosas diferentes. Y es cuando Pedro le predica el evangelio a este hombre, a la manera de Dios. Esa es la segunda forma de arrepentimiento de obras muertas. Pero hay una tercera área, que es el arrepentimiento justamente como cambio de manera de pensar. El arrepentimiento como cambio de manera de pensar. En Mateo 4:17 dice lo siguiente:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo así, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Tiene que haber un cambio de mente para poder recibir esa estructura nueva y todo lo que es el pensamiento del reino. Es lo que les está diciendo, tienen que cambiar su forma de pensar. Obviamente, los seres humanos somos un todo, no somos solo mente, pero justamente desde ahí comienza el proceso de transformación del ser humano. Si cambia mi mente, yo cambio. Por contraposición, si no cambia mi mente, yo no cambio. Ahora bien, esta es una acción que me corresponde a mí. Mire que cuando la Biblia nos exhorta a esto, dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Este renovado no es una opción, es una orden, es un imperativo. Eso no lo hace Dios. Él ayuda con su espíritu. Pero eres tú quien decide hacerlo. Y cuando decidas y te acerques a la palabra, Dios hará su parte. El punto aquí es que hemos perdido una buena parte del valor de esta palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es verdad, es cierto que una buena parte de ella tiene que ver con el pecado, con abandonar toda actitud de pecado. Pero lo que también sucede a veces al hablar de pecado es que uno solamente se imagina lo grueso, lo grande a nuestros ojos. Pero en realidad es abandonar toda actitud que no es concordante con los principios del reino, con su esquema de gobierno, con el estilo de vida del reino, que de paso se ha dicho no es solo para la iglesia, es para la casa, es para donde estemos. El problema es que nos hemos quedado ahí solamente en cuanto al arrepentimiento a causa del reino, nos hemos quedado solamente en esa parte, ¿no? Pero yo quiero decirles algo. Para nosotros poder entrar en una verdadera expresión de lo que el reino es, necesitamos todavía mucho arrepentimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de cambiar de mente en muchísimas cosas todavía. Aún hoy por hoy, hay una serie de concepciones que traemos que no nos permiten realmente ver todo lo que el reino es. Si nos atenemos, sobre todo si nos atenemos a la forma textual de interpretar esta palabra metanoeo, que es cambio de mente que genera un cambio de comportamiento. Entonces no podemos quedarnos estrictamente en cuanto a arrepentimiento en hablar de pecado o referido solamente a pecado, porque el cambio de actitud que implica metanoeo no es solamente en cuanto a cosas pecaminosas o relacionadas con el pecado. Jesús dice que para que podamos realmente acercarnos a entender lo que el reino es, necesitamos un cambio en nuestra mente, cambiar el chip. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una cantidad de esquemas y estructuras en nuestra mente que tienen distintos orígenes que no voy a ponerme a explicar acá, que no están ajustadas a todo lo que el reino es. Y obviamente, por simple deducción, por lógica, vamos a encontrar que esas concepciones no nos permiten ver lo que el reino es, ni entrar en todo lo que el reino es, ni mucho menos actuar dentro del reino como Dios quiere. Entonces, en ese sentido de arrepentimiento, podríamos decir que toda actitud o acción que no es concordante con lo que es reino debe ser cambiada. Mi mente, la concepción de mi mente frente a eso, para que yo pueda verlo operando verdaderamente. Tengo que cambiar mi mente también. Un ejemplo simple que les di hace algún tiempo cuando hablé de reino es que cuando uno le pregunta a algunos acerca del reino, las respuestas de algunos van a estar, o de muchos más bien, van a estar enfocadas en profecía o escatología bíblica. Y el reino solamente hacia el futuro, cuando Cristo vuelva. Y el hecho de decirles, un momento, es que el reino es para hoy también, no es solamente algo futuro, y que lo entienda, por Dios, eso ya implica un metanoeo, implica un cambio de paradigma, de mentalidad. Otro ejemplo, decirles a algunos que el reino de Dios también tiene unas implicaciones que van más allá de simplemente una vida que se somete a Cristo, sino que a partir de una vida que se somete a Cristo, Dios quiere incidir y su reino también quiere tocar otras cosas, incluyendo instituciones, estructuras,
pueblos, ciudades y naciones. ¿Qué se va a necesitar para entrar en esa dimensión, para comenzar al menos a entender algo? Van a necesitar también metanoeo, un cambio en su forma de pensar frente a lo que el reino es y frente a diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el reino. Entonces, según lo que estamos diciendo, el arrepentimiento se puede convertir en algo constante, permanente, no solo frente a actitudes pecaminosas, sino a toda otra actitud, frente a toda otra actitud y concepción que no nos permite ver el reino como Dios quiere mostrarlo o como realmente es. Dios nos está llamando en este tiempo a un arrepentimiento cada vez más profundo, en todo sentido. Dios está cavando hondo, limpiando en esas tres áreas, en este tiempo particular en que estamos viviendo. Siempre lo ha hecho, pero es un tiempo particularmente importante en cuanto a esto. ¿En cuáles tres áreas? En el arrepentimiento de pecados, en el arrepentimiento de obras muertas y en arrepentimiento en cuanto a cambiar mi manera de pensar. Entonces, cerrando esta parte, para poder entrar en la dimensión a la cual Dios nos quiere llevar, esta área de arrepentimiento, un cambio en mi manera de pensar, no es otra cosa que la renovación de la mente o cambiar el chip. Por esa razón, hemos de estar abiertos, necesitamos estar abiertos a que alguna estructuras o concepciones sean revisadas y modificadas para poder ver y experimentar lo que el reino es. Entre ellas, la iglesia. Así que vamos a hablar ahora de la iglesia. Vamos entonces a examinar la iglesia desde el punto de vista escritural, o empezar a hacerlo hoy, y sacar algunas conclusiones al respecto en cuanto a cambiar el chip. Empecemos por tratar de definir qué es la iglesia. Y para ello vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es Mateo 16, del versículo 13 al 19. Dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo interesante? Es muy interesante aquí que cuando Jesús habla por primera vez de la eclesía en los evangelios, no haya dicho algo como: yo edificaré mi sinagoga o yo edificaré mi templo. ¿Por qué? Porque eran las dos instituciones judías religiosas de mayor importancia en ese entonces. Cuando el Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, utilizó un término conocido, entendido y usado por los griegos, diciendo realmente: yo edificaré mi eclesía. Que la eclesía, para ellos, no era una entidad o institución religiosa, sino secular, desarrollada originalmente por los griegos y luego adoptada por los romanos para gobernar sus imperios. Era una palabra que ya había estado en uso por siglos, ¿sí? Tanto en el imperio romano como en el imperio griego, refiriéndose a una institución secular que operaba en lo que algunos autores llaman el mercado, traducido del inglés marketplace, comercio, educación, gobierno, y lo que ejercía allí esta eclesía eran funciones y autoridad gubernamental. Es decir, marketplace es como el área secular, la vida de una ciudad. Por ejemplo, la eclesía de Atenas, que como ya dije, no tenía nada que ver con nada religioso ni espiritual, sino que describía un cuerpo de ciudadanos, hombres y mujeres, reunidos en asamblea para considerar asuntos de Estado o gobierno de las ciudades, con autoridad y con influencia para modificar de una manera decisiva
el destino de las mismas. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, entre otras cosas, la Eclesía o Asamblea de Atenas? La que ellos conocían. Bueno, tengo una listica aquí interesante. Nombraban y destituían magistrados. Dirigían la política de la ciudad. Declaraban la guerra y hacían la paz. Contraían compromisos y concertaban alianzas. Elegían generales y otros oficios militares. Destinaban tropas a diferentes campañas. Eran responsables de la dirección de todas las operaciones militares. Recogían y distribuían los fondos públicos. Entonces, lo único que hizo Jesús al usar este término eclesía, conocido por ellos, fue agregarle la partícula o la palabra mí, Parafraseando a Jesús allí, él dijo algo así como lo siguiente: yo tengo mi iglesia, o sea, mi asamblea propia, que voy a edificar, compuesta de hombres y mujeres con autoridad e influencia para afectar el destino de las ciudades. Y esta, la mía, no solo tiene autoridad en el mundo visible como la de ustedes, no lo dijo así, pero como la griega o la romana, sino que tiene autoridad en el mundo invisible, donde se producen las cosas, donde se generan las cosas que se ven en el mundo visible. Entonces, esta palabra eclesía, repito, usada por Jesús, está estrictamente relacionada con el gobierno sobre ciudades, sobre culturas, sobre pueblos, sobre naciones. O sea, está referenciada con su incidencia en la cotidianidad de los pueblos. Cuando uno ve todo esto, hay algunas preguntas que surgen que no las vamos a responder ahora, pero las vamos a ir dejando por allí. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo, a qué hora esta entidad de origen secular, pero en este caso está hablando de la iglesia, fue cambiada hasta convertirse en esta expresión religiosa con la que estamos tan familiarizados actualmente? ¿Cómo fue que cambió su rol central en el mercado, de marcarle el paso a la sociedad de ese tiempo? Como uno lo puede ver descrito en el Nuevo Testamento a nivel social, y fue reducida a un papel mucho menos relevante y completamente, casi que intangible, que tiene en nuestros días, al punto de identificarse la eclesía o la iglesia con un edificio y las actividades que sus miembros llevan a cabo dentro de esas cuatro paredes. ¿Cómo cambió esto? Son preguntas que vamos a estar tratando de responder. Obviamente, hay una enorme diferencia, es obvio, entre la noción contemporánea de iglesia de nuestro tiempo, de que se trata de un lugar, un edificio, a donde sus miembros asisten por lo regular una vez por semana. Hay una gran diferencia entre esto y el modelo de la iglesia primitiva que se describe en el Nuevo Testamento. En la Biblia, escúchenmelo bien, para que empecemos a cambiar el chip, la palabra iglesia siempre describía a personas, jamás a edificios o salones. Y esto es más puntual aún. Los creyentes no iban a la iglesia, sino que eran la iglesia. Y cuando se reunían en el día de reposo, lo hacían como una gran asamblea de creyentes, en la cual eran equipados como portadores de la presencia y del poder de Dios, para portarlo y llevarlo a sus esferas de influencia, donde afuera, dentro de las ciudades y territorios donde habitaban. Era una asamblea de creyentes que operaba 24/7, que operaba en las casas por toda la ciudad, como un organismo vivo que producía transformación, no solo limitado a personas, sino también transformación de la sociedad. En lugar de, como dice un autor que consulté para esto, Exil Bozo, en lugar de ser una estación de transbordo de almas salvadas hacia el cielo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como parte de la iglesia que somos, tú y yo podemos en alguna medida comprender lo que hablaba hasta aquí con respecto a ella. Sin embargo, digamos, si alguien que no conoce al Señor, que no es un creyente, nos preguntara, bueno, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué le podríamos decir? Vamos a dejar esta pregunta acerca de qué le diríamos a un no creyente respecto a lo que es la iglesia y trataremos de responderla en nuestra próxima reunión. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por la bendición grande de poder compartir tu palabra
Y yo te pido, Señor, de manera especial que todo esto que hemos compartido y lo que sigamos compartiendo nos sirva para cambiar el chip, para poder realmente entender qué es la iglesia desde el punto de vista bíblico y que a causa de esa revelación y transformación podamos cada vez más ser juntos, ser la iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios mediante, nos veremos el próximo domingo por este mismo medio y les deseo una semana plena de bendiciones.